Acción. Hola de nuevo, bienvenidos otra vez entonces a esta charla sobre R. Habíamos hablado sobre objetos y funciones, habíamos hablado sobre un tipo de objeto que se llama el vector. El vector se caracteriza porque es una cuestión que es unidimensional, ¿sí? Que es de una sola dimensión, una sola línea, y contiene información de diferentes tipos. Vamos a imaginarnos a continuación, o vamos a crear varios vectores que describen a un conjunto de individuos que me voy a inventar acá. ¿Listo? Vamos a pensar en un conjunto de perritos. ¿Listo? Y vamos a ponerle nombres a 6 perritos, que 3 van a ser hembras y 3 van a ser machos. ¿Sí? Vamos a ir creando entonces este conjunto de datos que los describe a ellos. Primero vamos a pensar entonces en los sexos, ¿sí? Entonces vamos a escribir sexo, que va a ser el nuevo objeto que vamos a crear. Necesito que alguien me comparta pantalla, por favor, de R, alguien que nos colabore. De los que no han participado, quisiera que fueran. Qué pena. Ahí. Yo, profe. Listo, adelante, compártenos pantalla, por favor. No puedo, no soy coanfitriona. Eso es increíble. ¿Con quién estoy hablando? Con Valeria. Sí, Listo, hacer coanfitriona. Nombrar coanfitrión, listo. Bueno, veremos entonces la pantalla de Valeria. Vamos a crear entonces nuestro primer vector que define el sexo y vamos a poner entonces que sean, habíamos dicho cuántos, 6 perros, ¿no? 3 hembras y 3 machos. Entonces, ¿cómo vamos a crear eso? Vean la función que voy a utilizar para crear este vector. Sexo menor que guión, ¿listo? Entonces vamos a utilizar C, que acuérdense que C es el que me concatena elementos para que queden dentro de un vector. Ahora voy a abrir paréntesis, ¿sí? Y voy a poner entre comillas el primer sexo que quiero introducir ahí. Vamos a escribir ahí en minúscula hembra. Entre comillas, ¿listo? Porque si no estuviera entre comillas, entonces R trataría de identificar este elemento como si fuera una función o un objeto. Y entonces R llegaría y diría objeto hembra no encontrado, pero entonces como estamos creando esa palabra, le pondremos entre comillas hembra. ¿Listo? Vamos a repetir eso. Perdón, qué pena. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tengo? La primera opción que tengo es tomar hembra y escribir hembra, coma, comillas, hembra, coma, comillas, hembra, coma, comillas, macho, coma, y así hacer eso. Pero como digo, el código entre más corto es mejor, ¿sí? Un código es eficiente cuando es corto. Entonces, por eso vamos a utilizar acá dentro de C otra función que vamos a llamar rep, ¿sí? Usted puede devolverse con el cursor hasta entre el paréntesis y la comilla. O puede borrar, claro, está bien. Listo. Entonces, vamos a utilizar rep, que significa repetir. ¿Listo? Bueno, repeat en realidad. Repetir. Y esa es una función entonces que vamos a introducir sobre, primero, hembra, ¿sí? Que es lo que quiero que se repita. Y luego debemos introducir otro elemento que no está acá definido, pero que también hace parte de R, que se llama el argumento. ¿Sí? Es algo que también encontraremos. Argumento. El argumento es básicamente una indicación de cómo quisiera yo que se ejecute esa función. Es algo que modifica, digamos, en cierta forma la ejecución de la función. El argumento que nosotros vamos a introducir acá es un número que dice cuántas veces quiero que se repita hembra. Como estoy hablando de que son 6 perros y voy a poner primero a las 3 hembras y luego a los 3 machos, pues entonces voy a repetir esto 3 veces, ¿cierto? Y eso va a ser lo primero que me va a salir. Ahora, continúo acá dentro de este paréntesis, dentro del que era con C, coma, y voy a poner el de los machos, rep. Todo eso va en el mismo renglón. Rep, comillas, machos, macho, cierro comillas, coma, y lo repito 3 veces. Cierro el paréntesis de rep y cierro el paréntesis de C.
y le doy Enter. Listo, y entonces, ¿qué ha pasado? Ha vuelto a salir un mayor que, entonces eso significa que lo hicimos bien. Y entonces ahí sale, ya ella le da sexo para que se impriman los elementos y podemos ver que nos quedó hembra, 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 macho, macho, macho. ¿Sí? Bueno, ese ya es un objeto. Quedó creado ya el objeto sexo, que es el que me define los atributos pues, de eso. Vamos a crear otro objeto, ¿sí? Este objeto va a ser un poco más personal, va a ser como un identifier, que corresponde con el nombre del perro. Entonces, tenemos 3 hembras y 3 machos. Vamos a crear el objeto que se va a llamar nombre. Menor que guión, ¿sí? Y entonces ahora sí, mis estimados, hembra, vamos a ponerlos entre comillas, pues por cuestiones de cariño personal, digamos que, pero es que Benji, bueno, yo tuve una perra que se llamaba Benji, podría decirse que es nombre de perro, pero pues yo pondría acá Benji, tuve otra que se llamaba Hannah, pero no por Hannah Montana, se le puso así, es que por Hanna Barbera, la que dibujó a los Picapiedras y Scooby y eso. Y la perrita actual se llama Coral. Bueno, esos son míos, nombres que acabé de poner. Comillas, coma. Y nombres de perros. Pues bueno, yo perros nunca he tenido, que el público me ayude. Perros machos nunca he tenido. Comillas, un nombre de perro macho. Bol. ¡Wow! Uy, eso fue demasiado fantasmagórico, no sé. Si lo escribimos, podría invocarse algún demonio o algo. ¿Cómo dice usted? Pongámosle, ¿qué? Bruno, entonces, pongámosle al otro, comillas, Brutus, Max. y al otro, comillas, Max. Max. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, le damos Enter. Verifiquemos. Listo. Vamos con otra variable. Metámosle edades, pero vamos a meterle las edades de una forma distinta. Y para hacerlo, pues entonces vamos a aprender otra cosa que es más importante que aprenderse las funciones de R, que es cómo hacer cuando yo quiero aplicar una función y no sé cómo funciona. Vamos a escribir una función para crear un vector. No sabemos cómo funciona, vamos a descubrirlo juntos. Entonces escribamos lo siguiente, help, ¿sí? Pidamos de ayuda a R, help, abrimos paréntesis. ¿Sobre quién le vamos a pedir ayuda? Sobre una función que quiero utilizar que se llama rnorm. Que rnorm es una función que uno le introduce unos argumentos, ¿sí? Y le devuelve a uno un vector que contiene unos datos que se ajustan a una distribución normal. Bueno, esto no era algo que debía haber dicho yo, pero bueno, help rnorm. Starting HTTP help server done. Entonces, no vamos a ver eso acá en esta compartida de pantalla porque la compañera le está saliendo eso en su buscador de internet. Si no estoy mal, debería estar saliendo por ahí o debería estar abriéndose otra pantalla. Si Valeria nos comenta qué está pasando. Sí, salió en internet, pues en una pantalla. Bueno, necesitamos ver esa pantalla, Valeria. Profe, ¿me repite de nuevo la función? Help de ayuda, help, y la función que estamos buscando se llama rnorm, que es una función que sirve para crear datos con función normal. Entonces podemos ver ahí abajo estas funciones de distribución normal, density distribution function, quantity function, and random generation for the normal distribution with mean equal to mean and standard deviation equal to SD. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si ustedes observan donde dice usage, nos salen 4 opciones y la última es rnorm. Rnorm entonces nos dice que tiene que metérsele n, min y sd.
n abajo donde dice arguments, ahí entonces encontraremos los elementos que se incluyen dentro de la función. Podemos ver, por ejemplo, que n es número de observaciones. Si n mayor que 1, la longitud es tomada del número requerido n. Y SD es la desviación, y bueno, min y SD es la desviación estándar. Entonces, eso nos sirve para crear un conjunto de datos con la media y la desviación estándar que yo quiero. Volvamos a R, por favor, con la pantalla compartida. Eso, ahí estamos otra vez. Y entonces ahí, vean, espere yo, cierro acá. Entonces ahora vamos a utilizar esto para crear otro vector que llamaremos edad. Entonces escribamos edad menor que guión. Y entonces vamos a utilizar rnorm. Entonces escribamos rnorm. Abrimos paréntesis. Y vamos a, entonces necesitamos 6 edades. Necesitamos 6 datos. Listo, entonces vamos a poner 6. N6. Pongamos 6. No, solo 6, listo. Coma. Ahora, el siguiente argumento que debemos introducir es el promedio. Ahora, ¿qué promedio de edad queremos que tengan nuestros perritos que están ahí en esta matriz? ¿Alguien? Un número creíble para una edad de perro. 5. 5, listo. Coma. Y entonces ahora tenemos que poner la desviación estándar. Supongamos que este es un conjunto de perros que se desvía el valor de la edad alrededor de 2 años alrededor de ese número. Entonces 2. Cerramos paréntesis, le damos enter, veamos qué fue lo que apareció ahí. Entonces ahí ya el programa ha creado los valores de edad que se ajustan a una distribución normal. Veamos esto. ¿Cómo es eso del ajuste a la distribución normal? Veamos HIST, HIST, abrimos paréntesis, edad, cerramos. Bueno, ahí podemos ver un histograma, pero pues bueno, si ustedes quieren conocer cuál es el efecto del n sobre estas funciones de distribución y cómo se ven, pues es muy importante que veamos eso. Escriba cualquier cosa, ponga b menor que guión, abre paréntesis, no, perdón, rnorm, abre paréntesis, escriba 100 y no sé, 10,10,2. ¿Sí? 100 elementos con media 10 y con desviación 2. Enter. Y dele hist a eso, hist b. Ahí podemos ver entonces el histograma y vuelva a la consola. No, eso, mueva eso para la derecha, eso ahí. Dele flechita arriba, flechita hacia arriba. Una vez, otra vez. Ahí. Dele, no sé, 1000 o 10.000 si quiere. Listo, y dele enter. Y ahora dele hist b. Listo, y entonces acá lo que nosotros podemos ver de nuevo es el efecto del n sobre las funciones de distribución y sobre la distribución normal. Muchas veces cuando usted hace ensayos, a usted los datos no se le ajustan a una función de distribución de una forma correcta y muchas veces eso se puede rastrear principalmente al tamaño de la muestra, ¿sí? Cuando el tamaño de la muestra es insuficiente, es casi que imposible contar con una distribución adecuada, pero bueno, listo, eso es otra cuestión, no es el día de eso. Tenemos entonces ya nuestro vector edad, ¿sí? Que es la edad de los perros. Vamos ahora a crear entonces un nuevo objeto, ¿sí? Hasta ahora tenemos vectores y tenemos 3 vectores, pero ahora supongamos que yo no quiero tener eso por cualquier parte, sino que yo quiero tener todo eso reunido dentro de un solo elemento que contenga la información de los 6 perros que están pues, siendo evaluados. Y entonces ahora para eso vamos a crear un objeto que se llama un marco de datos, ¿sí? Que lo abreviaremos como DF, ¿sí? Debido a la palabra inglesa con la que se escribe, que es data frame.
¿Qué es un data frame? Un data frame entonces es un arreglo de datos que se parece mucho a una matriz en el cual cada una de las líneas, cada una de las filas representa una observación, un individuo, y cada columna una variable que fue tomada de esa observación. Entonces, vamos a organizar todo eso ¿cómo? Vamos a crear una matriz que llamaremos perros, ¿sí? Un marco de datos que llamaremos perros, ¿sí? Y eso lo haremos con menor que guión. ¿Listo? Menor que guión. Y entonces ahora vamos a utilizar una función que se llama cbind, que eso significa column bind, unir columnas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar cbind para unir a cuáles columnas. Vamos a unir a, no tengo ni idea de cómo se llamaban, vamos a poner primero nombre. No tengo que ponerlo entre comillas porque el nombre ya es un objeto de R. Lo habíamos definido como un objeto de R, entonces por eso no tengo que ponerlo entre comillas. Coma. Vamos a poner el sexo, coma, y vamos a poner la edad. Y cierro paréntesis y le doy Enter. Y entonces podemos observar ahora que tenemos nuestro arreglo de datos en forma de una matriz. Ahora tenemos entonces esto que es un marco de datos, un data frame. Sin embargo, no me parece todavía que esté muy data frame. Para que veamos qué tipo de objeto es, veamos esta función que se llama type of, abro paréntesis y pongo el nombre del objeto perros, ¿sí? Type of, abro paréntesis. Es un tipo de objeto que se llama character. Vamos a convertirlo del todo ya en un data frame, ¿sí? A través de un ejercicio pues como de transformación. Vamos a hacer lo siguiente, Valeria, míreme, o bueno, si no puede verme, escuche entonces lo que le voy a dictar, ojalá pueda ver. Vamos a poner perros, ¿listo? Perros menor que guión, ¿listo? Ahora vamos a convertirlo desde el objeto en el que se encuentra hasta la forma en el que lo quiero, hasta el formato en el que lo quiero, que es el que es data frame. Entonces voy a escribir as.data.frame, abro paréntesis, perros. Hagamos eso a ver qué sale. Y volvamos a ver perros. Profe, era as.data, ¿no? as.data.frame, correcto. Vean que se ve distinto, ¿sí? Ahora ya no sale con esas comillas y eso, y ahora sé entonces que R va a reconocer cada uno de esos elementos como un dato que es sujeto de análisis bajo los diferentes modelos que yo pueda utilizar con eso. Supongamos que yo quisiera ver solamente una columna, supongamos que yo cargué esta tabla desde Excel, que yo no la creé acá con estas 3 creaciones de vectores y eso, sino que yo venía haciendo mi investigación y tenía mis datos en Excel. Imagínese que esa tabla es grande, ¿sí? O sea, imagínese que eso tiene otras 500, 1000 columnas para abajo y que ahí hacia la derecha hay otras cosas, como por ejemplo cáncer de mama, moquillo. Bueno, yo qué voy a saber de qué se trata su investigación, lo que esté relacionado con eso y lo que se le haya medido al perro en cuestión. Pero bueno, supongamos entonces que yo ahora cargué mi tabla y estoy viendo solamente, quiero saber cuál es el promedio de la edad, ¿sí? ¿Cuál es la edad promedio que tienen? Eso obviamente yo no lo sabía, acá lo sabemos, es porque creamos los datos a propósito, ¿no? Pero supongamos que yo no lo sé, ¿cómo lo voy a saber? A partir de la tabla, pues bueno, yo voy a escribir min, ¿sí? Que es la función para calcular el promedio, y la voy a ejecutar ¿sobre quién? La voy a ejecutar sobre el marco de datos perros, pero voy a seleccionar una columna dentro de perros, que esa columna es edad. ¿Listo? Entonces, min perros extrayendo ese signo pesos significa extrayendo edad. NA, warning message. In argument default perros edad.
Is not numeric or logical. Bueno, no sé, no tengo ni idea de qué fue lo que pasó ahí, pero entonces antes de eso hay un error ahí que podemos resolver. Vean lo que vamos a hacer antes de eso, muchachos. Valeria, mírenme acá. Si a los que les haya dado eso, síganme acá, por favor, con lo que va a pasar. Van a darle perros, signo pesos, edad, menor que guión, as, punto numéric, abro paréntesis, as punto numéric, sigo acá abajo, listo. Sigo acá abajo, esto es el mismo renglón, as punto numéric, abro paréntesis, perros, punto edad. Entonces, nos acabo de decir que está reconociendo a los números como una variable categórica, como si fueran nombres, entonces lo vamos a convertir eso a numérico. Entonces, dele, ¿cómo así? Objeto perros.edad. No. Dele flecha arriba. Y dentro del paréntesis, en vez de punto, signo pesos. Ah, es que yo puse acá, es que puse punto, sí, claro. Acá es signo pesos. No es punto, es signo pesos. Listo. Bien. Flecha arriba. Flecha arriba. Flecha arriba. Ah, no, ahí. Dele enter ahí. Listo, entonces ahora sí ya lo reconoció como numérico y tenemos que el promedio de edad de nuestros perritos es de 3.5, ¿sí? Les recuerdo que habíamos dicho, creo que la media tenía que ser 5 y la desviación 2, pero esto es aleatorio y como son solamente 6 datos, pues la verdad muchas cosas pueden pasar, como les digo, el tamaño de las muestras es tan crítico en estadística que de verdad cuando se proponen, por ejemplo, esos ejemplos de que tenía 3 aquí y 3 allá y con eso calculo un promedio y una desviación. Eso es muy equivocado, ¿sí? O sea, las muestras de verdad tienen que ser grandes para que se pueda hacer inferencia, ¿no? Pero bueno, acá nos dio entonces 3.2 el promedio de la población, de la muestra, perdón, el promedio de la muestra. ¿Qué hicimos? Cuando nosotros le damos perros, signo, pesos, edad, pues entonces estamos seleccionando la columna. Supongamos que queremos ver los nombres, Valeria. Nombres. Enter. Entonces ahí podemos observar los diferentes nombres que tienen los perritos pues, que tenemos ahí dentro de esta matriz. Supongamos que queremos graficar entre machos y hembras la edad, a ver qué tan diferentes son. Hagamos un boxplot, a ver cómo se ve eso. Entonces escriba Valeria boxplot. Boxplot, abre paréntesis. Y entonces aquí vamos a introducir una ecuación. Vamos a decir que la edad es proporcional al sexo. Entonces escriba edad y proporcional, que es con este símbolo de acá, como el que se encuentra encima de la ñ, ¿sí? Sexo, coma, data. Vamos a decirle dónde están los datos donde se encuentran esas dos variables. Data igual, ¿dónde están? Perros. Muy bien. Cerramos paréntesis. Y enter. Listo. Y entonces acá podemos ver entonces el gráfico de cajas y bigotes que está muy bueno. Esa es una de las herramientas de visualización estadística más importantes. Porque bueno, este es el boxplot que viene por default en R. Hay otros sistemas para hacer gráficos de cajas y bigotes mucho más sofisticados. Entre ellos, el más interesante, por si a alguien le interesa en esta clase de sistemas de visualización, es la función boxclust, que está en un paquete que se llama Toxbox. ¿Sí? Package. Toxbox, de ahí tiene esa función boxclust, que es una de las funciones pues, que yo más recomendaría para hacer visualización de datos. Eso lo podemos ver en algún video futuro. Bueno, por ahora, muchas gracias. Quedamos hasta acá con este tema de R. Introducción.